¿Qué es más rentable, el Standard & Poor's 500 o el oro? Esto lo vamos a resolver en este video en donde te vamos a explicar cómo invertir en el Standard & Poor's 500, cómo invertir en el oro por medio de los ETFs aquí en México. Vamos a hacer una comparación entre los dos activos en un corto periodo de tiempo y en un largo periodo de tiempo. Adicional, te voy a explicar cuál es la mejor opción y cómo es que debe de estar tu portafolio. Quédate hasta el final porque vamos a aprender mucho en estos 15 minutos de video. Mi nombre es Omar Delgado, soy licenciado en Economía, asesor de estrategias de inversión. Empecemos con lo más importante. ¿Cuál ha sido el rendimiento histórico tanto de un activo como del otro? Recordemos que el Standard & Poor's 500 tiene las 500 mejores empresas de Estados Unidos en un solo índice. Y el oro simplemente es la evaluación del futuro del metal precioso. ¿Y cómo es que vamos a evaluar este último? Bueno, a través de los futuros o inclusive del oro físico. Dependerá muchísimo qué ETF uses. Vamos a ir a Google Finance para poder identificar entre uno y otro activo y ver cuál es el rendimiento en los últimos 5 años y en el último año. El primero que vamos a evaluar obviamente es el rendimiento del Standard & Poor's 500. Esto lo vamos a hacer justamente cliqueando acá. El rendimiento en el último mes del Standard & Poor's 500 no es nada desconocido, ha tenido un rendimiento negativo del 4.74%. El rendimiento a 6 meses del Standard & Poor's 500 es del menos 7.04%. En lo que va del año, a la fecha, ha bajado un 8.09%. Año contra año, el rendimiento ha subido 6.80%. Fíjense en esta bajada que ha tenido y como vieron en algunos de mis videos, ¡pum!, rebotó. Es bien interesante. Obviamente cuando el mercado entra en pánico siempre hay que estar súper atentos para ver estos rebotes. Y por último, a 5 años ha tenido un rendimiento del 88.06%. Y así es el rendimiento del Standard & Poor's 500 en los últimos 5 años. Ahora los invito a ver el rendimiento del oro. El rendimiento de oro a un día es de 0.32%. El rendimiento en los últimos 5 días es del 7.22%. Durante el último mes ha crecido el 7.66% y en los siguientes 6 meses el oro ha crecido el 20.81%. En lo que va del año, el oro ha crecido el 22.55% y en lo que va de un año, el oro ha crecido el 35.82%. Y en los últimos 5 años, el oro ha crecido el 90.52%. ¿Se acuerdan cuánto había crecido el Standard & Poor's en los últimos 5 años con la bajada que tuvo? Bueno, justamente vamos hacia esa comparativa. Esta es la comparación a 5 días, en donde el Standard & Poor's 500 ha crecido el 3.11% y específicamente el oro ha crecido el 7.23%. En el último mes, el oro ha crecido 7.68 y el Standard & Poor's 500 ha bajado el 4.74. En 6 meses el oro ha subido el 20%, el Standard & Poor's ha bajado el 7.04%. En lo que va del año, el oro ha subido el 22% y el Standard & Poor's 500 ha bajado el 8.09%. A un año, fíjense cómo aquí hay una divergencia aquí. Justamente en febrero se vuelve el oro refugio de valor y el Standard & Poor's 500 baja y el oro sube lo que baja el Standard & Poor's 500. Esa es una clara referencia a partir del 1 de marzo. Y a 5 años, fíjense que el oro ha tenido un rendimiento del 90% y el Standard & Poor's 500 ha tenido un rendimiento del 88.06%. ¿Cómo podemos invertir en oro? Porque lo que vimos como tal es un futuro, pero ¿cómo podríamos hacerle para que nosotros podamos invertir directamente en oro por medio de un ETF, justamente siguiendo ETFs como los que están en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotización, y de esta forma poderlo comprar desde cualquier casa de bolsa? Nosotros lo haremos desde GBM y les voy a mostrar cómo. Pero antes de mostrarles cómo invertir y en qué ETFs deben de hacerlo para poder tener acceso al oro, quisiera darles características del Standard & Poor's 500 y características del oro para que pudiésemos compartir. 3 características del oro, 3 características del Standard & Poor's 500 y cuál es mejor para invertir. 3 ventajas que tiene el Standard & Poor's 500. La primera,
Históricamente, el rendimiento del Standard Poor's 500 ha sido más alto que el del oro. Entonces, en estos últimos 5 años, obviamente, pues atravesando pandemia y ahora justo lo que ha sucedido con el gobierno de Estados Unidos, que solito se está dando un balazo en el pie, pues el refugio de valor ha incrementado bastante. Otra de las cosas que puede ofrecernos el Standard Poor's 500 es la volatilidad. En el corto plazo, la volatilidad del Standard Poor's 500, específicamente de algunos de sus activos, lo hace atractivo para los traders. Algo también bastante interesante al invertir dentro del Standard Poor's 500 son los dividendos. De manera trimestral te van entregando dividendos las empresas y bueno, cuando inviertes en un ETF, ya sea que sea un ETF acumulativo o un ETF distributivo, estos dividendos se van a ir sumando justamente a tu cartera. Entonces ahí es en donde empieza lo interesante, porque no solamente tienes el rendimiento histórico, sino también la suma de los dividendos, que esos no se muestran dentro del dividendo histórico. Pero, ¿qué nos ofrece el oro y por qué invertir en él? El primer punto es estabilidad. El oro no va a perder su valor a menos de que encuentren más oro. Hace poco, me da mucha gracia porque hace poco se descubrió que había una gran mina de oro en África y entonces eso haría que bajara bastante el valor del oro. Sin embargo, después de varios años de que se corrió ese chisme, podemos asegurar que eso no ha afectado en el valor. Sin embargo, siempre ha mostrado una estabilidad bastante interesante. Algo que también es bien importante es la inflación. El oro, al ser un dinero mercancía, cuando incrementa la inflación, incrementa el oro, pues al final es un producto. El precio de los productos crece cuando la inflación crece y viceversa. La inflación crece porque el precio de los productos crece. Entonces, justamente el invertir en oro te protege contra la inflación. Y por último, contrario al Standard Poor's 500, el oro presenta menos volatilidad. En los periodos en donde hay crisis económica se convierte en un refugio de valor debido a que no hay tanta volatilidad como en los mercados. Esto es lo que ha hecho en el último año, la verdad, del oro algo bastante interesante para los inversionistas. Y ahora sí, llegó el momento adecuado. Les voy a mostrar dos ETFs en donde ustedes pueden estar invirtiendo en oro. Lo primero es por qué invertir en un ETF y por qué no invertir en lingotes de oro o en monedas de oro. Bueno, la verdad es que el invertir en el 2025 en lingotes, en pedacería o inclusive en monedas creo que no es nada fácil e inclusive conlleva algunos riesgos, al menos aquí en México. Y por eso es una mejor opción el invertir por medio de ETFs en donde tú tengas esa liquidez que no tendrías si compras el oro físico. ¿A qué nos referimos? Si tú compras oro físico, tendrías que traerlo y resguardarlo a tu casa y después, obviamente, en dado caso de que quieras venderlo, tendrías que ir ya sea a una casa de empeño o también a una tienda de numismática o a donde tú quisieras vender tu oro. Y obviamente solamente estarías a disposición de quien te vendió el oro para podértelo recomprar o de los coyotes que están afuera de la casa de empeño. Cuando tú compras un ETF, tienes la fortuna de que puedes comprar al precio que tú quieras y puedes vender exactamente el mismo precio, al precio que tú quieras. Obviamente de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. Pero existen dos tipos de ETFs en los cuales tú puedes invertir. Puedes invertir ETFs de oro físico, aquellos ETFs donde tú estás invirtiendo, están comprando oro y lo están resguardando, porque eso también es un tema bastante interesante y bastante complejo. Cuando tú compras oro físico tienes que resguardarlo y dejar que no se te erosione y obviamente también tienes que dejarlo en las mejores condiciones para que el oro físico no se maltrate. Y bueno, si hay alguien que lo sabe hacer y lo hace obviamente cobrando una comisión, pero no es tan alta, vale la pena simplemente por el resguardo y el cuidado del mismo. Recuerden que los ETF se compran dentro de la bolsa de valores y específicamente nosotros podemos comprar por medio de las casas de bolsa, que recuerden que ya tenemos un video en donde hablamos de cómo abrir una cuenta con un intermediario financiero, llámese casa de bolsa. Ahora, también has escuchado durante el video que hablo del SIC. ¿Qué es el SIC? El SIC es el Sistema Internacional de Cotización. Todos estos ETFs que te estoy mencionando no radican en México, es decir, tienen un mercado extranjero y es por eso que llegan por medio del SIC, del Sistema Internacional de Cotización, a cotizar en México y de esta forma es como tú puedes comprarlos por medio del SIC. Es decir, tú estás comprando un activo que se puede comprar aquí o también en el NYSE, es decir, en el New York Stock Exchange. ¿Cuáles son estos dos ETFs? El primero se llama GLD y el segundo se llama IAU, pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cuál es la característica en uno o en otro? El GLD o el Gold es el ETF de oro
por excelencia. Este ETF es un ETF que invierte en oro físico, ¿sí? En lingotes que están resguardados obviamente en una locación, y lo que tú estás comprando simplemente es un porcentaje de esa empresa que se dedica a guardar y comprar lingotes de oro. Por lo mismo, sigue no a los futuros, sino al precio físico del oro. Algo que es bien interesante, sobre todo aquí en México, es que ofrece alta liquidez, es decir, tú puedes comprar y vender este ETF sin ningún detalle. Este ETF es del Standard Poor's, es decir, es de la calificadora, de la evaluadora y de la gestora de fondos Standard Poor's. Pero si quieres otra alternativa, puede ser un ETF de BlackRock, el cual se llama IAU. ¿Cuál es la diferencia entre el ETF GLD y el IAU? Bueno, este también sigue el precio del oro físico, pero generalmente se encuentra a un precio más bajo en comparación del GLD. Y también tiene una comisión más baja que el mismo GLD. Ahorita vamos a hacer la comparativa de comisiones. Es menos comerciado que el GLD, de hecho tiene menos volumen, al menos aquí en México, pero no te preocupes, si tú vas a comprar 4 o 5 ETFs, no tienes por qué preocuparte de eso. La verdad es que el volumen es bastante amplio tanto para el GLD como el IAU. Ahora sí, te voy a mostrar cuánto cuestan y cómo se ven en la aplicación en donde invertimos normalmente, la casa de bolsa GBN. Este es el primer ETF que mostramos, el GLD, que recuerdan este es del Standard Poor's, por eso es SPDR. Y entonces lo que va a suceder, vamos a ver justamente el gráfico. Este es el gráfico a 3 meses, este es el gráfico a 1 año y este es el gráfico a 5 años. Se dieron cuenta, se estancó y justamente por ahí del 2024 empezó a incrementar bastante su precio. En el último año fue desde los 3.749 pesos hasta los 5.957 pesos. Actualmente el precio de mercado es de 5.945 y recuerden que si ustedes quieren comprarlo simplemente tienen que ponerle aquí comprar y lo que van a tener que hacer es obviamente las posturas. Aquí traen pocas posturas, pero porque es de madrugada y probablemente no se han colocado todas. Este es el otro ETF que mostrábamos, el IAU. El IAU, el iShares Gold Trust, ha ido desde los 807 pesos hasta los 1.218 en el último año. Y pues obviamente a 5 años han tenido justamente este detalle. Aquí, ¿por qué incrementó tanto? Muy probablemente aquí lo que se hizo fue un split. Por eso cuando ustedes ven este tipo de gráficas y ven que brincan, se hacen splits. Este probablemente fue un split 2-1. Es por eso que ven que brinca desde los 352 pesos hasta los 716 pesos, porque se hizo un split 2-1. Sin embargo, después de ese split, estamos hablando de que el precio subió desde los 700 hasta los 1.218 pesos. Obviamente, en el último año es en donde ustedes han visto este incremento. El oro le sirve para poder resguardar el valor, por lo cual en tiempos de crisis o inclusive en tiempos de incertidumbre, mucha gente se refugia en este activo. En tema de comisiones, el IAU de iShares de BlackRock es más barato que el GLD. El IAU trae una comisión anual del 0.25% y el GLD del 0.40%. ¿Y qué significa esta comisión? Bueno, obviamente estas comisiones son para poder mantener la administración del fondo de inversión, ya sea del SPDR o del BlackRock. ¿Por qué? Bueno, porque nadie hace las cosas de gratis, ¿verdad? Y entonces estas gestoras pues tienen que correr muchísimos riesgos, tanto en la compra, en el almacenamiento y la gestión del fondo de inversión. Es por eso que cobran este tipo de comisiones. Obviamente un ETF como un ETF del VOO o el IVB son muchísimo más baratos en la parte de la gestión y de la comisión del ETF. Sin embargo, pues obviamente también tiene que ver con pues que uno está haciendo simplemente el cuidado de estos activos financieros y es muchísimo más bursátil, y aquí hay que entrar a otro tipo de comisiones y otro tipo de gastos como el resguardo, la custodia y otras cosas que son bien interesantes cuando estamos hablando de oro físico. Y llegando al punto medular del video, ¿vale la pena invertir en oro o vale la pena tener oro dentro de nuestro portafolio? El diversificar siempre nuestros riesgos es bastante importante, y justamente en periodos de crisis como fue la pandemia o como ahora está siendo este tema de la crisis arancelaria, el oro es un refugio de valor. Sin embargo, cuando cede tanto la pandemia como cuando cede el tema arancelario, muy probablemente el oro baje su precio. Pero en el largo plazo, como lo hemos visto,
pues obviamente empieza a incrementar valor. Algo que me llama bastante la atención es cómo en este punto medular en el que estamos en este momento, el oro tiene muchísimo mejor rendimiento que lo que tendría exactamente el ETF del Standard Poor's 500. Estaría interesante el poder hacer un reto en donde compremos cada mes un ETF de este, ya sea el IAO o el Gold, el que me comenten aquí abajito, y mostrarles cuáles han sido los resultados mes con mes, justamente hacer un portafolio de inversión y ver cómo es que va creciendo este activo. Y tenerlo obviamente dentro de nuestra cartera en una proporción que sea interesante. Pero ya una vez que hemos conocido todo esto, cuéntame aquí en los comentarios si tú inviertes en oro, si invertirías en oro, si se te hizo interesante, qué otros videos te gustaría que hiciéramos y sobre todo si has estado aprendiendo con lo poco o mucho que puedes ver en mi canal. No olvides suscribirte, no olvides entrar al chat de WhatsApp que es completamente gratuito, lo pueden ver en la descripción de este video. Y bueno, ya una vez que estén dentro de ese chat, vamos a seguir conversando justamente sobre el oro y sobre el Standard Poor's 500, sobre todo la composición que debería de tener tu portafolio de acuerdo a tu perfil de inversión. Mi nombre es Omar Delgado, soy licenciado en Economía, asesor de estrategias de inversión y juntos tú y yo estamos haciendo de México un país de inversionistas.